Buenos días, mi nombre es Denise Juliet Rosso Mestra. Voy a presentar el ACA número 3 de termodinámica y fluidos de la ficha 54489. Vamos a empezar hablando de qué es la termodinámica. Estudia el intercambio de energía en sus diversas formas, su interacción con los equipos, las propiedades de la materia y el uso racional de la energía. Dado que no se puede concebir industria sin uso de energía, esta ciencia tiene una gran importancia práctica y se aplica en todas las ramas de la ingeniería. Vamos a hablar de los fluidos en reposo. Los fluidos en reposo ejercen fuerza sobre los objetos que están sumergidos en ellos y también sobre las paredes de los recipientes que los contienen. Los fluidos en movimiento son todos aquellos fluidos que cambian su posición en el espacio con respecto al tiempo. La dinámica de fluidos es la parte de la mecánica que estudia el movimiento o flujo de los fluidos. En el caso del agua se habla de hidrodinámica y para los gases aerodinámica. De la introducción a la termodinámica podemos decir que estudia el intercambio de energía en sus diversas formas, su interacción con los equipos, las propiedades de la materia y el uso racional de la energía. El calor y la temperatura. La temperatura de un cuerpo es una medida de su capacidad de transferir calor. El calor es una forma de transferir energía. Esta transferencia ocurre cuando hay desequilibrio térmico, es decir, cuando una de las partes entre las que tiene lugar la transferencia está más caliente, es decir, que tiene mayor temperatura que otros. Vamos a hablar ahora de las fases de la materia. La fase en la cual se encuentran las sustancias depende de varios factores. Primero, de la estructura interna. Dicha estructura en los sólidos es diferente a los de los líquidos y esta a su vez es diferente a la de los gases. También la temperatura. Cuando un aumento o disminución de la temperatura puede producir un cambio de fase. Y el factor de la presión, que un aumento de presión puede producir un cambio de fase, aunque no se modifique su temperatura. Vamos a hablar ahora de las leyes de la termodinámica. Tenemos la ley cero de la termodinámica, que es cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, estos están a su vez en equilibrio térmico entre sí. La primera ley de la termodinámica nos dice que la energía interna de un sistema aumenta cuando se le transfiere calor o se realiza un trabajo sobre él. La segunda ley de la termodinámica nos habla que no es posible un proceso que convierta todo el calor absorbido en trabajo, ni ningún proceso cuyo único resultado sea la extracción de calor de un cuerpo frío a otro más caliente. Y la tercera ley de la termodinámica nos habla que al llegar al cero absoluto, 0 grados Kelvin, cualquier proceso de un sistema físico se detiene y la entropía alcanza un valor mínimo y constante. Las siguientes leyes de la termodinámica son hoy la base para entender cómo funciona esta disciplina. El principio de equilibrio térmico nos habla que si un objeto térmico A está en equilibrio con B y el objeto B está en equilibrio con C, el A y el C también estarán en equilibrio entre sí. El principio de conservación de la energía nos habla de la cantidad de calor que se recibe o pierde y es utilizada por el propio sistema, bien para trabajo externo o bien para aumentar o disminuir su energía interna. Y el principio de entropía es imposible un aprovechamiento al 100% de la energía que se envía, o la que es lo mismo, que siempre habrá un residuo o desperdicio que no se utilizará. Por lo tanto, nunca se podrá conseguir que el 100% de la energía calorífica que se envía se convierta en energía mecánica. Continuando hablando de la introducción a la termodinámica, vamos a hablar qué es un sistema termodinámico. Puede ser una célula, una persona, el vapor de una máquina, la mezcla de gasolina y el aire en un motor térmico, la atmósfera terrestre, etc.
Los sistemas termodinámicos pueden ser aislados, cerrados o abiertos. Un sistema aislado no intercambia ni materia ni energía con los alrededores. El sistema cerrado intercambia energía, o sea, calor y trabajo, pero no materia con los alrededores. Su masa permanece constante. Y el sistema abierto es aquel que intercambia energía y materia con los alrededores. Vamos a hablar de las variables termodinámicas, que son magnitudes que se emplean para describir el estado de un sistema termodinámico. Dependiendo de la naturaleza del sistema termodinámico objeto de estudio, pueden elegirse distintos conjuntos de variables termodinámicas para describirlo. En el caso de un gas, las variables son extensivas, que es una magnitud cuyo valor es proporcional al tamaño del sistema que describe. Esta magnitud puede ser expresada como suma de las magnitudes de un conjunto de subsistemas que forman un sistema original. Por ejemplo, la masa y el volumen son variables extensivas. Una variable intensiva es aquella cuyo valor no depende del tamaño ni la cantidad de materia del sistema, es decir, que tiene el mismo valor para un sistema que para cada una de sus partes, consideradas como subsistemas de este. Por ejemplo, la temperatura y la presión son variables intensivas. Una función del estado es una propiedad de un sistema termodinámico que depende solo del estado del sistema y no de la forma en la que el sistema llegó a dicho estado. Por ejemplo, la energía interna y la entropía son funciones del estado. Las funciones de estado pueden verse como propiedades del sistema, mientras que las funciones que no son de estado representan procesos en los que las funciones de estado varían. Esto es todo, muchísimas gracias.